Bueno, y para meternos un poco en la situación social, en la situación económica, desde la perspectiva local y desde la perspectiva de los trabajadores. Y quizás no de la perspectiva de los trabajadores que peor están, porque quienes han perdido más fuertemente y se encuentran en una situación de mayor desventaja no son justamente los trabajadores asalariados que tienen un sindicato atrás, sino los trabajadores, los contrapropistas, los trabajadores informales. Pero vamos a irnos para Vicente López y a conversar con Victorio Pirillo, que es el secretario general del Sindicato de los Municipales de Vicente López, para acercarnos a cómo está la realidad de los trabajadores de Vicente López y desde ahí de los estatales en general en este contexto tan complejo del país. Victorio, ¿cómo estás? Acá Ariel, ¿de qué pasa? Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Victorio. Bueno, la introducción la escuchaste, me parece que es un momento muy particular, ha habido anuncios de medidas que no hace falta especular mucho para saber cómo va a impactar en el bolsillo de los trabajadores. Contame un poco qué es lo que están diciendo hoy los trabajadores municipales de Vicente López frente a esta medida. Un distrito que acompañó al voto al nuevo gobierno, digo, no sé, no tengo el recorte de los trabajadores, pero un distrito donde el gobierno de Javier Milei sacó una diferencia importante en el balotaje. ¿Cómo están los trabajadores en este distrito de la zona norte? Bueno, todos estamos un poco conmocionados por los anuncios y las medidas económicas que se van tomando, ¿no? Todo en pos de reducir el déficit fiscal y frenar la inflación o intentar desacelerar la misma. Ahora, este es un programa de shock, como dice el gobierno, y este programa de shock es demasiado duro e inesperado y la gente no estaba preparada para enfrentar semejantes esquemas económicos, ¿no? Bueno, también el incremento de las tarifas nos viene golpeando y nos viene sorprendiendo, ¿no? El tema de los servicios públicos, lo que va a salir el boleto, lo que está saliendo el kilo de carne, casi 9.000 pesos, me decían hoy compañeros, las milanesas, o el kilo de asado casi los 10.000 pesos, 1.600 pesos el pan, una gaseosa más de 2.000 pesos. Bueno, y por otro lado, eh, prácticamente estamos hablando de un deterioro del nivel adquisitivo de los trabajadores de un 30% en menos de 30 días, ¿no? Entre el gobierno saliente y este entrante. Entonces me parece que el gobierno tiene que repensar, porque una cosa es lo teórico, lo que está escrito, lo que uno vive del manual o ve en el manual, y otra cosa es la confrontación con la realidad. En la realidad hay personas. Entonces, y ahí está, y agarra a las personas en un mal momento, que yo entiendo, no es que no entiendo que es un gobierno que apenas tiene 4 días, no es que no lo entiendo, o sea, lo entiendo, pero me parece que debe hacer una valoración mayor respecto del sacrificio que se le pide a quien dijo que iba a estar exento, iba a estar eximido, y en realidad no lo es, porque este ajuste sigue cayendo, principalmente en la clase media, en el sector asalariado. Clarísimo. ¿Crees, Victorio, de que hay una masa de votantes que creyó que no le iba a tocar el ajuste? Que el ajuste podía, de votantes del gobierno, ¿no? Sobre todo en el balotaje, que creyeron que en esta promesa de que el ajuste iba a recaer solo sobre la casta, solo sobre la política. No, todos consciente e inconscientemente sabían que el ajuste, ganara quien ganara, si ganaba Massa, lo iba a llevar adelante, porque inclusive el grupo económico que acompaña a Massa ya en estos días había dicho, y mucho antes de la elección también, que la política de subsidios al transporte también iba a ser eliminada, y una serie de temas que este gobierno está anunciando
prácticamente es un calco de lo que el programa económico de Massa también anunciaba. Así que el ajuste de un lado o del otro la gente lo esperaba. No sé si lo esperaba de esta forma, quizás lo iba a sentir más gradual. Ahora, en el fondo, la elección fue una. Yo creo que la gente en el fondo votó terminar con una era, terminar con un proceso, terminar con una forma de hacer política, y la política del kirchnerismo es derrotada por los hijos del kirchnerismo, porque son los hijos del kirchnerismo. Fíjese que la mayoría de los chicos que estuvieron en TikTok, en todas las redes, son de 20 años, 20 y pico de años. Y bueno, esa es la edad del modelo kirchnerista. O sea, el kirchnerismo es derrotado por sus hijos, que convencieron a sus abuelos y convencieron a sus padres. Y no podemos decir ahora que 15 millones de personas son todos ganaderos u oligarcas de la sociedad rural que votaron a Milei. O sea, el 80% del voto de Milei, aunque parezca mentira y no lo quieran aceptar, proviene de estratos de la sociedad muy pobres. No por nada la cantidad de votos en La Matanza, en José Cepaz, en Moreno, en Merlo, es decir, y en muchas provincias, solamente en 3 provincias no ganó, y en la provincia de Buenos Aires solamente por un punto, fue 50 a 49 con 80. Entonces, no darle legitimidad por un lado al voto o al gobierno que fue votado por el pueblo y por muchos que desertaban del kirchnerismo, hartos de ese modelo, se trasladaron a la persona como bien digo, Milei, ¿no? Pero este voto no tiene nada que ver con lo económico. Yo creo que en lo económico todos esperaban, para responderle su pregunta, un ajuste. Pero no este ajuste. Yo creo que acá falta un poco de control, en el sentido de que las personas siempre buscan sus intereses, y acá se debería haber convocado a la Cámara Empresaria, a los industriales, a todos, para garantizar en cierta forma un reajuste razonable, pero no tan desequilibrado que por las dudas le aplique un 100%, Claro. porque esto va a traer consecuencias. O sea, este ajuste violento va a traer violencia, sin ninguna duda. Hay un debate, más allá del debate de la protesta, que te voy a preguntar un poquito más adelante, hay un debate de si es muy pronto todavía para alzar una voz crítica con respecto al gobierno, y hay un debate que no te cabe desarrollo a vos, que has sido muy crítico del gobierno kirchnerista, pero sí a muchos sectores del arco sindical, que no han tenido una posición tan crítica en un gobierno donde el salario se ha depreciado fuertemente y los trabajadores no lo han pasado bien. ¿Cómo ves esto de si es tiempo para salir a marcar una alerta, es tiempo para salir a criticar al gobierno, y cómo es el rol del sector sindical, ¿no? Eh, en esta continuidad, digamos, ¿no? de posiciones frente al gobierno anterior y frente a este. Mire, en sí, uno no tiene que... Vivimos en democracia, o sea, para mí no hay lugar a la censura, y todo aquel que quiera criticar tiene derecho a hacerlo, y el que quiera protestar tiene derecho a protestar. Lo cierto es que, bueno, también está la habilidad de los que gobiernan en no tomar la crítica como algo destructivo o algo personal, más allá de que algunos sectores sí lo hacen y otros no, pero hay que escuchar a las voces que son disidentes para ver, porque esas permiten a las personas que se manejan con inteligencia en esta vida a corregir, a salir de uno mismo y poder ver qué pasa en el otro, por qué me hacen por qué hacen ese reclamo, por qué la sociedad o una parte de la sociedad está haciendo ese reclamo. Y bueno, en el análisis se verá qué es justo de ese reclamo y qué es tan injusto o exagerado. Pero lo cierto, insisto, que acá
estamos en un proceso inflacionario que el propio presidente está diciendo que mínimamente la inflación de este año, haga lo que haga, va a superar el 200%. Casi, y algunos anuncian hasta 300%. Entonces, de otro lado, ¿cómo vamos a hacer para salir a pelear un salario de 300%? Porque no se puede pretender que en un país se conviva con un sector agroexportador y empresarial, que ya ha cubierto sus espaldas con este incremento disparatado de los precios, que por las dudas le aplico 100%, y los otros están sujetos, el otro sector, que es la mayoría de los habitantes de la Argentina, están con un salario depreciado y con un ingreso, todos los sectores, ya no hay cuestión de privados o públicos, porque hasta los últimos anuncios de paritaria quedaron, inclusive el de la bancaria quedó muy abajo de la inflación anual de este año. Claro. Entonces va a ser muy complejo tratar de manejarse en esta situación donde no estamos en el 2015, ni siquiera estamos en el 2001, porque es otro país, es otro contexto, es otra sociedad. En medio de esta crisis nos tocó la pandemia, donde hay 150.000 muertos y muchos quedaron mal psicológicamente, porque recuérdese que el país estuvo encerrado un año largo, y eso provocó una lesión en los jóvenes, en los adultos, en aquellos que se vieron superados por esa pandemia que nadie imaginó en la vida que iba a llegar, pero que al final nos tocó, y que como pudimos se tuvo que enfrentar. Principalmente lo han hecho en ese momento los estatales, que hoy se los cuestiona tanto, porque yo recuerdo a la población que cuando ese virus pasó y se introdujo en la Argentina, la gente no tenía ni equipamiento mínimo para enfrentarlo. Me refiero a los sectores hospitaleros o trabajadores esenciales, los barrenderos, los inhumadores, etcétera. Y así toda esa gente lo hizo con un alto costo en vidas, porque muchos han muerto y muchos se han contagiado, y sin vacunas. Entonces, no es que no pasó nada en el país, ha pasado mucho, y hay una expectativa de querer salir de este atolladero en el que nos encontramos. Pero me parece que debe haber un pacto social entre trabajadores, entre empresarios, entre gobierno, para ponernos entre todos de acuerdo y comprometernos a salir entre todos. No se sale a la fuerza para unos y con la fuerza someter a otros. No lo veo así, de esa forma. Clarísimo. Y ya que nombrás esto de la fuerza, hay un debate en las últimas horas con respecto a la protesta, ¿no? Y el protocolo que ha presentado el gobierno nacional y su ministra Patricia Bullrich en relación a cómo van a tratar la protesta y el escenario mañana de una protesta que ya que es una tradición en Argentina, recordando aquellas jornadas trágicas del 2001. ¿Qué posición tenés a cómo está encarando el gobierno esto? Bueno, algo estás anticipando, ¿no? Siendo muy duro por un lado y queriendo responder con violencia, ¿no? Yo siempre fui una persona proclive al diálogo. Fíjese que prácticamente hace varios y muchos años, en que todas las conquistas sociales que hemos logrado, llámese pases a planta permanente, que son más de 3.900, pases a la carrera profesional hospitalaria, que son más de 600, 4.300 ascensos de categoría, unos aumentos salariales que en cierta forma han sido dignos, porque hemos obtenido este año, o el año que 144% de aumento acumulado, y ahora, el día de mañana, se paga un bono de 150.000 pesos, que le hemos acordado con la intendenta municipal Soledad Martínez, y siguen los pases a planta, porque la semana que viene continúan los nombramientos, más los derechos que hemos logrado en las insalubridades
en los regímenes de franqueros, en el reparto del Samofor, y así un montón de derechos que le podría anunciar que tenemos. Quiere decir que a través del diálogo hemos logrado más que con la conflictividad, y le habla un secretario general, que si el campo tuvo 4 meses de paro, nosotros tuvimos 6 meses de paros una vez, con un alto costo social, del cual me arrepiento. Yo hago mi autocrítica y la tendrían que haber hecho también las autoridades en su momento, pero yo me hago responsable de mi parte y sé que estuve mal. Todo enfrentamiento va generando un marco de violencia que entra en un tobogán en el cual después las cosas se tornan incontrolables. Y generalmente, fíjese, la protesta de Chile no apareció por las medidas más extremas, sino que apareció inusitadamente por el boleto estudiantil, claro, y por el incremento del tren, creo que no me acuerdo del... Sí. Entonces, quiero decir con esto que a veces el disparador de una crisis tremenda que termina en miles de muertos puede ser lo más tonto e inesperado posible. Yo creo que, volviendo al tema anterior, como le describí, es que estaba la sociedad en este grado de volatilidad, sí. En la que se encuentra la sociedad argentina, no estamos en condiciones de fogonearla y tratar a ver, probar error o ensayo, si nos sale bien o nos sale mal. Yo creo que también, esto se lo digo a la señora Bullrich, yo creo que la protesta está, pero también entiendo que el gobierno no hace nada para evitarla, sino que lo alienta para buscar en este momento que se siente fuerte una definición que le favorezca el día de mañana. Claro, claro. Bueno, estamos hablando con Victorio Pirillo, secretario general de los trabajadores municipales de Vicente López. Victorio, cerrando la entrevista, vamos a hablar un poco al trabajador municipal de Vicente López, que como decía en la introducción, ¿no? La verdad que en nuestro contexto de país, los trabajadores que han tenido un gremio que los ha podido defender, que han tenido una mesa paritaria donde dialogar, han sido, no digo que la han pasado bien, pero en el contexto social del país, donde hay trabajadores que no tienen esta representatividad, que han perdido su salario, ha perdido todos los años y mucho con respecto a la inflación. En general los gremios y el de Vicente López en particular han tenido aumentos que fueron acompañando a la inflación, ¿no? En los últimos días de noviembre nos comunicaban desde el gremio un esquema bastante interesante donde se secuenciaban los sueldos de noviembre, aguinaldo, bonos, sueldos de diciembre o a cobrar en diciembre, de manera que haya un acompañamiento en un mes donde suele haber mayor gasto, y esto era antes de los anuncios y antes de esta última disparada que se dio después de la devaluación, después del aumento de la nafta y demás. ¿Qué palabras tiene para ese trabajador que está siendo acompañado, pero que seguramente está viviendo con mucha preocupación estas fiestas y lo que puede venir? Bueno, en principio, yo insisto en que previendo este escenario, cuando se hablaba hace 15 días que muchos ya no iban a pagar los aguinaldos, cosa que está pasando, y está pasando en provincias, que muchos, hay municipios que no han pagado sus sueldos, por ejemplo el de Puan, que debe 2 meses, y así otros municipios más que no están pagando los sueldos ya, y gobernaciones como la de San Luis, que dicen que van a pagar los salarios en cuotas. Entonces, cuando fue el tema del aguinaldo, yo me comuniqué con las autoridades municipales y fue bien receptivo el municipio, y inclusive le mandé una nota a la intendenta municipal, que ella, preguntándole sobre el tema de garantizar el aguinaldo, cuando muchos lo ponían en cuestionamiento, y de hecho, le reitero, hay un montón de municipios que no lo están pagando, y muchas provincias que no lo están pagando. Bueno, el aguinaldo se pagó y se hizo ese acuerdo
programado, como bien dijo usted, para que el trabajador entre sueldo de fin de mes de noviembre, aguinaldo del 15, el día 20 el bono y el 27 el salario de diciembre, se hiciera de un componente casi de 600, 700 mil pesos, estoy hablando de los sectores más bajos, ¿no? Porque los otros no, es mucho más, para que pueda enfrentar estas fiestas y esta situación crítica y llevar un poco de alivio para poder llegar así hasta enero y ver ahí cómo comienza el año y ver qué es lo que podemos entre municipio y trabajadores acordar y defendernos para que nosotros no expongamos tanto las cuentas municipales y podamos seguir garantizando servicio a la comunidad, que es nuestro verdadero empleador, que es el contribuyente, y por otro lado la Intendencia siga garantizando acuerdos que posibiliten a quien se desempeña laboralmente para esta empleadora, que es la Municipalidad de Vicente López, de manera digna, con un salario, digamos, que le permita defenderse. Nada alcanza, todo nos ha superado, todo queda corto, pero yo no puedo decir que no hubo receptividad y no hubo respuesta. Fíjese que las paritarias nuestras son siempre en agosto, anualmente, y la hemos adelantado 100 días y pudimos hacerlas en mayo. Claro. Y cuando la ayuda escolar fue en la provincia de Buenos Aires de 4.200 pesos por hijo, y que nosotros hablamos con la intendenta municipal, aquí la ayuda escolar por hijo fue 22.000 pesos por hijo. Y le digo que una gran parte, más de 3.000, lo han cobrado. Claro. Entonces, no puedo decir que no hubo esfuerzo. También la Intendencia tiene que reconocer que el trabajador ha dado todo y más de lo que tiene. Y en síntesis, eso se vio volcado o reflejado en su elección. Yo no voto al macrismo ni voto al kirchnerismo, pero la elección fue clara y la intendenta ganó con un margen importante y creo que la gente vota gestión y si vota gestión, detrás de la gestión está el andamiaje municipal del trabajador, que es el engranaje principal que pone en movimiento todos los servicios que la comunidad recibe y reconoce. Victorio, le agradecemos este rato de charla con qué pasa, este acercamiento, ¿no?, a la realidad de los trabajadores municipales y de los trabajadores municipales a los trabajadores en general en este momento de gran incertidumbre. Seguramente estaremos hablando en el verano, un verano que se avisora como difícil en Argentina. Muchas gracias, Victorio. Gracias a usted, muy amable. Victorio Pirillo por los micrófonos de ¿Qué pasa? El secretario general de los trabajadores municipales de Vicente López.